Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta 26. La desregulación y el fentanilo en el ojo de la tormenta de una catástrofe sanitaria. Tal vez tenías pensado instalar un laboratorio en tu casa. ¿Para qué? Para saber si los alimentos que consumís y los medicamentos que habitualmente utilizás contienen lo que dice en sus etiquetas. Ese es el subtexto, el sobreentendido que nada menos que el superministro de Desregulación de la Nación nos deja cuando nos dice: si no estuviera el ANMAT me hubiera protegido mucho mejor. A lo mejor él sí tiene un laboratorio privado que le garantiza lo que hay en la cápsula mido de cada que consume. La verdad jurídica, la verdad científica, no sé el cólera que está en esta bomba surtidora de agua. Johnson entró en una rigurosa en la generó la inmediata y airada reacción de la empresa privada de agua incriminada y un escepticismo en los medios de comunicación de la época, ya que contradecía el sentido común sobre lo que el cólera era producido por los olores malsanos, los miasmas, como se decía en la época, o por los malos aires. 171 años después, una situación análoga parece repetirse. La epidemiología encierra las presuntas causas. Son los brotes de casos parecidos los que atribuyen científicamente las muertes al fentanilo, a los que se agregan ahora las ampollas contaminadas. Pero la verdad jurídica es otra cosa. Requiere atribuir caso por caso el rol de esas bacterias, muy frecuentes en el ámbito nosocomial, en el fallecimiento o en el agravamiento de las personas que de por sí probablemente ya tenían su salud comprometida. Por eso el trabajo es tan lento y los peritos de la Corte Suprema de Justicia van deslindando cuáles fallecimientos pueden estar conectados y cuáles no. La verdad mediática, luego de un prolongado sueño de 6 meses, atribuido por ellos mismos al peso que los laboratorios medicinales tienen en financiar la pauta televisiva, busca ahora frenéticamente expandir la noticia, intentando contrastar por el número de víctimas con otros desastres como Cromañón o con la tragedia de Once. Buscan un chivo expiatorio del que, sin lugar a dudas, es un dramático desastre sanitario, jugando sin dimensionar el daño, el sufrimiento de la totalidad de las familias que han perdido un ser querido en el último año y que razonablemente dudan ahora de la verdadera causa de su deceso. La contaminación o adulteración de un medicamento inyectable ya es un delito. El debilitamiento intencional del órgano de regulación nacional, al que redujeron en 2/3 el presupuesto 2024 respecto al que contaba en el 2023, puede serlo también. La omisión de controles o el retraso en la clausura del laboratorio puede serlo. Pero para configurar el homicidio culposo doloso, la moneda está en el aire, si los peritos de la Corte confirman los casos o los estudios del Malbrán logran identificar las cepas de Klebsiella pneumoniae o de Ralstonia spp, específicas en cada caso. Así, el número de víctimas puede crecer o decrecer. Es de esperar que finalmente la verdad jurídica, la verdad científica y la verdad mediática consigan alinearse, aunque no siempre ocurre. Mientras tanto, la solidaridad y el respeto con las familias de las víctimas puede hacer la diferencia. Cuando la actividad privada está adecuadamente regulada, puede cumplir un rol público. Por eso llamamos público. Incluso el transporte de pasajeros de propiedad privada, por la regulación, tiene rutas y tarifas preestablecidas. La agencia ANMAT, que nació a partir de un brote epidémico de propóleo, venía logrando por casi 33 años que los laboratorios y las empresas de alimentos cosméticos, insumos médicos privados, cumplan una función pública y nos venía protegiendo con un serio trabajo profesional. Hace 1 año y medio que viene siendo desarmada, desfinanciada, vaciada
y como justifica el superministro, podemos presuponer que hasta podría ser cerrada. Las consecuencias son claras como el agua. La desregulación mata, y si un medio brega por el derecho a la salud, no puede dejar de advertirlo. Soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme, no me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas, y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme, no me encierran tus botellas, yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje, no hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza, lo cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído, soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Esto es Radio Floreal. A todos, a todas, a todes. Hoy nuevamente aquí en Radio Floreal con nuestro programa Cartas Abiertas, donde estamos revisando un tema que ha conmovido a la opinión pública
y que parece, digamos, noticia fresca cuando en realidad empezamos a rascar un poquitito la superficie, descubrimos que es un tema que ya tiene más de 6 meses de instalado, pero que por algún motivo se movió alguna perilla en el mundo de la comunicación social, a partir del cual surgió este tema como si hubiera ocurrido ayer, digamos. Hay algo que me parece muy interesante compartir, porque fue de un periodista con mucha experiencia, el periodista el Rial, digamos, que es parte bueno, Argenzuela es un programa, digamos, muy, muy conocido, donde él reflexionaba sobre quizá nos hemos dormido, decía él, por la fuerte presencia de los laboratorios dentro del financiamiento de la pauta, como menciona justamente la carta abierta del día de hoy. Nuestro programa hoy va a tener 2 dimensiones que van a parecer diferentes, pero que creo que en definitiva van a estar conectadas, porque luego de la experiencia que hicimos semanas anteriores en Río de Janeiro, en lo que fue el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, bueno, en ese momento surgió muchísimas experiencias, ideas, propuestas, algunas de las cuales nuestro programa de a poquito, como quien va abriendo su maleta, digamos, va a ir desembalando, digamos así. Una de ellas, fundamentalmente, que nos pareció aquí junto con nuestro equipo, con Susana Di Salvo, con Albertina Baglietto, ellos participaron, acompañaron un taller de masculinidades desarrollado por Débora Tájer, y tuvieron la excelente idea de invitarla para el programa de hoy, y en la segunda parte vamos a estar conversando con ella. Así que serían como, les va a parecer a ustedes 2 programas, pero en realidad van a ver que están unidos. Lamento decir que están unidos también con el fentanilo, porque el fentanilo, además de una droga potentísima que se utiliza en medicina, también es una droga que está en el circuito de las sustancias sobre las que hay abuso, lo que habitualmente se llama, digamos, consumos problemáticos de sustancias. Estamos hoy con Norberto empezando a desarmar nuestra carta del día de hoy, y en este primer bloque nos vamos a dedicar un poco a esta presentación de lo que nos insinuaba la carta. Entonces, arrancando un poquitito y mirado desde la perspectiva médica, clínica, digamos, Norberto, ¿qué hace el fentanilo? ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué usamos el fentanilo en la internación, en la atención médica? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. El fentanilo es una droga de uso habitual, particularmente con un muy fuerte efecto analgésico, además de otros efectos que son los que han llevado a el uso como consumo problemático, ¿correcto? Y que es la misma droga que hemos visto en videos, en filmaciones, particularmente en Estados Unidos, con gente viviendo en la calle, en actitudes, en poses, sumamente llamativas. Pero esto no es nuestro problema actual. En la Argentina prácticamente no existe el fentanilo como uso, digamos, problemático, sino que es una droga de habitual uso en determinadas circunstancias, particularmente aquellas que requieren una muy fuerte inhibición del dolor. El fentanilo es una droga muy superior en cuanto a su efectividad contra el dolor a la morfina, que histórica y tradicionalmente era el analgésico más efectivo, más fuerte, más potente que había. El fentanilo se usa
como coadyuvante en algunas intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo, digamos, tanto de urgencias programadas, complejas, más simples, etcétera. No todos los anestesistas suelen usar fentanilo, esto es variable según un poco las elecciones que hagan como especialistas, y además es de uso habitual en las terapias intensivas, también en pacientes a quienes se les induce comas, en pacientes en estadios terminales, como medicina paliativa para tratamiento del dolor, etcétera, etcétera. Lo que simplemente quisiera resumir nada más es que su uso puede ser en situaciones muy graves como puede ser en situaciones más, digamos, menos complejas. En todos los casos, para nuestra audiencia, yo no voy a la farmacia o al kiosco a pedir, deme un par de fentanilos, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una droga de uso solamente hospitalario en situaciones críticas, en situaciones extremas, y ese es parte del problema, porque las bacterias con estos nombres raros que usa la microbiología, no son bacterias ajenas al mundo hospitalario. Lo que es, yo trato de recordar, digamos, no encuentro muchos ejemplos de que una infección hospitalaria se produzca porque la medicación inyectable en ampollas que llega al establecimiento, digamos, tiene estos gérmenes. Así que probablemente esto ha sido parte de podríamos decir así, de la confusión inicial, quizá de la demora inicial. Y yo no quiero dejar de mencionar, Norberto, no sé qué te parece, en cierta manera, la habilidad del equipo en este caso del Hospital Italiano o de los hospitales involucrados, de haber pensado en las ampollas, porque la primera sensación que uno tiene es, digamos, hay 20 cosas para investigar, para imaginarse que podría ser el origen de una infección hospitalaria. ¿Cómo es que finalmente pensaron, digamos, en que podía estar en la medicación? Vuelvo a repetir que es inusual, o sea que es una hipótesis muy, muy aventurada, ¿verdad? Claro, hablando de cuestiones así más o menos cotidianas, claramente en situaciones sobre todo de pacientes graves, el encontrar una infección que habitualmente la consideramos una infección hospitalaria, una infección producida en el hospital, es algo frecuente. Para que se entienda, lo que no es tan frecuente es que de pronto uno tenga un número significativo de pacientes con la misma infección hospitalaria, lo cual no es fácil tampoco de diagnosticar porque requiere encontrar la bacteria correspondiente habitualmente en las muestras de sangre de esos pacientes. Es decir, es un proceso médicamente complicado. Quizá en eso se explica un poquito por qué la referencia a la epidemiología. Claro. Que hace, claro, cuando uno piensa epidemiología, piensa que la epidemiología es una tarea de las infecciones en la calle, se contaminó el agua, se contaminó o vino una enfermedad como fue el caso del cólera y demás. Lo que aquí yo creo que tenemos que resaltar, valorar, es el tema de que hayan aplicado la epidemiología a los pacientes internados y hayan descubierto que los casos se volvían inusuales y que hayan pensado en una hipótesis de trabajo que yo diría probablemente en un listado fue de las últimas. Totalmente. Que se les ocurrió que podía venir de esa fuente. Ahora, si lo damos vuelta y pensamos al revés, porque nuestro ministro de Regulación nos está planteando, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que nuestro ministro de Regulación indirectamente dice que
cada uno debería tener una especie de laboratorio en su casa. O dice otra cosa, eso no dice, pero sí dice, no, mi médico, yo confío más en mi médico que en el ANMAT. Bueno, como somos médicos, vamos a suponer, digamos, que recibimos hoy al señor ministro, digamos, que viene a contarnos y nos dice, dígame, doctor, digamos, esta ampolla que tengo acá en la mano, digamos, ¿tiene lo que dice que tiene? ¿Tiene gérmenes agregados? ¿Cómo podría un médico saber o darle respuesta a podríamos decir así, un profesor, el mejor, digamos, el de la prepaga más cara, ¿podría algún médico darle garantías a nuestro ministro de Regulación respecto a que el medicamento es verdaderamente lo que dice en el prospecto? Obviamente que no, claramente no, absolutamente no. Estamos acostumbrándonos a palabras fuertes, pero es una burrada lo que dijo el ministro. Pero esto también tiene una cierta historia, ¿no es cierto? Esta tragedia del fentanilo, que ahora estamos todos muy preocupados, tal como se menciona en la carta, de si es una tragedia equivalente, mayor, menor en cantidad de muertos. No, esto es una tragedia, no importa la cantidad de pacientes que han fallecido, lo único que importa es que alguna persona, puede haber fallecido o puede haber sufrido daños por algo totalmente evitable. ¿Por qué evitable? Y simplemente una cortita historia. En noviembre, la ANMAT inspecciona el laboratorio HLB Pharma, ¿correcto? Encuentra una cantidad de anomalías que sugerirían la necesidad de clausurar ese laboratorio. Noviembre. No pasa nada, no se hace nada, es una de las cuestiones que seguramente la justicia estará investigando. ¿Qué pasó con ese informe? En febrero, un hospital municipal de la ciudad de Rosario plantea esta alarma que recién explicabas. Es el primero que detecta que hay algo que está pasando con las ampollas de fentanilo que llegaron a ese hospital municipal. Y ahí tenemos un bache de 3 meses en el cual ANMAT ha estado recibiendo algún tipo de sospecha, denuncia, etcétera, y recién en el mes de mayo ANMAT ordena, indica, que se debe abstenerse todos los servicios de salud del uso de determinados lotes de esta droga. Bueno, yo voy a tomar un minuto también, Norberto, antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, para ponerme un poco en lugar de las familias. Uh-huh. Siempre se habla de que, todos nosotros como profesionales de la salud necesitamos ser empáticos, pero yo voy a ser particularmente empático porque durante el verano del año 23 tuve la situación, digamos, de un familiar internado, un familiar directo internado en terapia intensiva. Como parte de la internación de terapia intensiva, digamos, le fue aplicada fentanilo, digamos, y además se hizo una infección intrahospitalaria por otro germen, ¿no? Entonces, poniéndome en ese lugar, no dejo de preguntarme incluso el origen de esa infección hospitalaria. Tengo todos los elementos, para poder discernir la situación, pero verdaderamente, como señala la carta del día de hoy, todas las personas que han perdido un ser querido en el último año, podríamos decir así, necesariamente le puede aparecer una duda, le va a empezar a aparecer algo, y en ese sentido a mí me parece que la campaña de los medios, que ese despertarse súbitamente de los medios,
está trayendo también mucha angustia a los familiares. Y ahí quizá conectamos, y a lo mejor conectamos con la segunda parte cuando hablemos con Débora, respecto también a cómo los medios de comunicación, pueden tener un efecto, llamémoslo así, salutogénico, en el sentido de producir salud, pero también pueden producir ansiedad, pueden producir enfermedad, pueden producir con sus exageraciones, con sus adjetivaciones, muchas veces un tremendo desasosiego en personas que han vivido situaciones dramáticas o han perdido un ser querido. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Llegó el invierno y hay que cuidarse. Vacúnate para prevenir enfermedades respiratorias. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y obligatorias. Por eso es importante completar los esquemas de las vacunas que te protegen de enfermedades como la neumonía, COVID-19, tos convulsa y sarampión. Además, puedes darte la antigripal si formas parte de los grupos de riesgo y la BSR si estás embarazada entre la semana 32 y 36 para prevenir la bronquiolitis. Conoce más en ms.gba.gov.ar/sitios/invierno cuidado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Bueno, en nuestra segunda parte, la verdad que es un placer la posibilidad de conversar, de interactuar con Débora Táger. Débora Táger, una compañera militante en el mundo de la medicina social, es doctora en psicología, es psicoanalista, es magíster en ciencias sociales y salud, y bueno, tiene una fuerte perspectiva, una sanitarista con fuerte perspectiva de género. No sabemos exactamente si hay que mencionar que también es cantante ad honorem en Instagram, pero digamos, bueno, todos tenemos una doble vida, así que seguramente podemos desarrollar más de una vocación, afortunadamente. Y bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando, Débora? Sí, buenas tardes, Mario, un gusto, gracias por invitarme. Bueno, dejamos pendiente un poquito, a lo mejor escuchaste el final del bloque anterior, digamos, este tema de los medios y las formas como van generándonos, en muchos casos, digamos, bueno, algunos aspectos positivos y otros aspectos que muchas veces son elementos estigmatizantes, digamos. Y has dedicado mucho, y nuestro equipo acá de la escuela se quedó muy entusiasmado con tu trabajo, digamos, donde la perspectiva de género lo estás poniendo también poniendo sobre la mesa algo poco frecuente, que es el tema de las masculinidades. ¿Te parece de conectar en algún sentido también esto de cómo los medios construyen esas ideas de masculinidad que son tan nocivas? Sí, totalmente, y creo que en este momento en particular están siendo cómplices y potenciadores de lo que un autor denomina como hombres cabreados, ¿no? Hay un texto que se llama Hombres blancos cabreados, que es de un teórico que se llama Kimmel, que piensa el voto a Trump en Estados Unidos, pero me parece que algunas de estas cuestiones son aplicables a nosotros también, porque tenemos que ver cómo está habiendo una apropiación fascista del malestar masculino. Hay malestar masculino por muchas razones. Una tiene que ver con que varias de las promesas de la modernidad y del estado de bienestar hacia las masculinidades ya no existen más. Entonces muchos varones de jóvenes no van a tener lo que a lo mejor sus padres y sus abuelos, por muchas razones,
no van a poder adquirir una casa, no van a poder jubilarse, no van a poder desarrollar quizás una carrera que tenga que ver con sus ideales por la concentración de la riqueza, por el momento que tenemos de la economía nacional e internacional, pero lo que está viendo en este momento, eso es por un lado, que ciertas promesas de la modernidad y del estado de bienestar hacia los varones se está incumpliendo por razones económicas y políticas. Y por el otro lado, en simultáneo, hubo un proceso de entrada de las mujeres al mercado laboral, movimiento feminista, en la Argentina ni una menos, la ley por el derecho al aborto, toda la movilización en relación a esto, y que en este momento hay un retroceso nacional e internacional con respecto a estos temas, pero además se les está diciendo a los varones que el malestar que tiene que ver con el momento económico y político actual es porque las mujeres se llevaron o gozan de privilegios, aparte dicho así, no derechos, que se los sacaron a ellos. O sea, que si hay un queso, parafraseando el famoso libro, ¿quién se llevó mi queso? En vez de decir no hay queso, se lo llevaron ellas. Entonces me parece que esto es un poco algo de lo que está pasando, los medios forman parte de esto también, y este es un tema que a las personas que somos del progresismo, de lo nacional y popular, que estamos a favor de la inclusión social, nos tiene que preocupar y que tenemos que tener algún tipo de palabra al respecto. Qué fuerte, qué interesante analizarlo, porque, digamos, rematás un poquito en el tema del uso político de ese malestar, que está extremado, digamos, en algunos países, particularmente. Quizá en otros casos era un poco anecdótico, porque, bueno, qué sé yo, Hungría queda lejos, Italia queda lejos. Ahora, cuando ocurre en Estados Unidos, con toda la influencia que puede generar en los medios, y cuando ocurre en la Argentina por parte del gobierno nacional, efectivamente eso ya se traslada de una dimensión, llamémoslo así, de categoría social a categoría política. En ese sentido, me parece que lleva implícito, Débora, también que vos vas imaginando estrategias de neutralización de ese movimiento, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que tomar un compromiso de hablarle a los pibes, me parece que es muy importante, de transmitirles ideales de masculinidad valiosos, pero que sean solidarios, porque me parece que les están hablando, primero les organizan el sentido en relación con lo que expliqué antes, pero además se los está interpelando para que hagan como un refuerzo de lo que sería un macho alfa. Y me parece que nosotros tenemos que hacer la operación inversa. Tenemos que apelar más a una masculinidad tierna, solidaria, valiosa, compañera. Me parece que tenemos que ir por ahí, que tome algunos blasones de la masculinidad como el fútbol, encontrarse entre amigos, pero para trabajarlo de manera solidaria, ¿no? Me parece que tenemos que hacer el antídoto, por decirlo de alguna manera, a esta invocación que se está haciendo desde las ultraderechas para apropiarse del malestar de los varones. Claro, vos lo mencionás de una manera que a mí me hace acordar mucho en la psicología de guerra, cuando se quiere alentar a los jóvenes a que se, digamos, al reclutamiento voluntario. En Estados Unidos pasaba mucho esto. Pero me recuerda aquí Albertina, que no quiere hablar, pero que seguramente vos tendrás algunas propuestas para que logremos que lo haga, que vos habías hablado mucho sobre la conexión directa con una categoría política como el fascismo, que claro, es una categoría histórica muy concreta. Al gobierno a veces no le gusta, o sea, podríamos decir, se dicen barbaridades de ellos y no les preocupa, pero esta sí les preocupa. Así que habías hablado de fascismo y la relación con masculinidades y con juventudes. ¿Cómo entrelaza, digamos, esas categorías? Bueno, primero que no les gusta, y si no les gusta, que no sean, porque a uno les puede no gustar el nombre, pero si lo sos, como dicen, si tiene 4 patas y ladra, es perro. Tal cual. Entonces, Sí, en sí. ese sentido, si no les gusta, que lo llamen fascista, que no lo sean. Eso primero sería un consejo.
Y por el otro lado, me parece que hay una operatoria o sea, tenemos que pensar mucho lo que pasaba hace 100 años, porque está pasando algo bastante parecido. La rebeldía se volvió de derecha, como dice el famoso libro de Stefanoni, y me parece que esto es algo que hay que pensarlo porque tiene las mismas cuestiones. Es un momento crítico económico en el cual se busca un chivo expiatorio, y en este momento el chivo expiatorio son mujeres y disidencias sexuales. Eso como un grupo. Después, bueno, obviamente migrantes, hay varias, digamos, categorías de chivo expiatorio, pero en nuestro contexto fuertemente el gobierno y sus adeptos nos ha elegido y ha elegido a las disidencias. De hecho, han aumentado los femicidios, han aumentado los ataques de odio. El otro día un pibito en una discoteca que le pegaron, porque sí, salió de una discoteca y le pegaron, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que pensarlo con todo lo que se ha estudiado un montón sobre el fascismo, que es eso, es armar la cohesión de un grupo con la exclusión de otro, al cual se le resta humanidad y se le puede hacer casi cualquier cosa. Claro. ¿No? Débora, hay una conexión un poquito más antigua, llamémosla así, pero que me parecía que interesante preguntarte tu reflexión sobre eso. Cuando uno analiza todo el gran fenómeno de la reforma psiquiátrica, de las reformas en el campo de la salud mental, hace referencia, digamos, al rol que tuvo en su momento Basaglia en Trieste, digamos, alrededor de su primera experiencia, pero a mí me ha gustado siempre, y no sé si vos encontrás esa conexión, mencionar que Basaglia no era un reformista o solamente un psiquiatra, digamos, adelantado a su época, sino que era un militante antifascista, que en Italia eso resuena de una manera muy especial. ¿Vos dirías que hay en el movimiento de salud mental gérmenes para enfrentarse a esta etapa del fascismo? Yo creo que sí, tenemos mucho para decir de esto, ¿no? Me parece que Basaglia decía, una de sus principios, él decía que el loco tenía como dos facetas, el tema clínico, digamos, de la cuestión clínica, y la cuestión social. Y como era un militante de izquierdas muy fuerte, antifascista, por supuesto, planteaba el tema del trabajo. Una categoría muy importante era la inclusión vía el trabajo. Y me parece que también trabajaba mucho los aspectos subjetivos de los procesos políticos, como toda una corriente, digamos. Yo estoy recordando también que Freud en los años 30, se lo ha despolitizado también a Freud, y Freud en los años 30 pensaba el fascismo, ¿no? Entonces me parece que hay que volver a repolitizarlo también a Freud. Y creo que desde el campo de la salud mental, y más desde la historia que tiene la salud mental en la Argentina, tenemos un reservorio de categorías y de prácticas políticas y de prácticas de políticas públicas para realmente hacer algo y contribuir a que desde el campo de la subjetividad le demos una batalla a esta batalla cultural que está haciendo la ultraderecha y que nos define la agenda, ¿no? Hay siempre una semilla, una raíz, digamos, del odio al otro, o sea, la construcción de ese otro o de esa otredad que en un momento dado, bueno, tenía que ver un poco con el alienado. A mí siempre me llamó la atención la colección, digamos, este tema de que alien es también extranjero, ¿no? O sea, este tema porque el hostigamiento, vale la pena también colocarlo dentro de este contexto, también se está en ese rechazo al otro, también está el rechazo al inmigrante, el rechazo al originario, el rechazo a la población afro. ¿Lo encuadrarías dentro de la misma lógica? Sí, es la misma lógica y es la lógica de pensar que a mí nunca me va a pasar. Por eso yo siempre doy un ejemplo, doy dos ejemplos con respecto a esto. Uno es que la corriente, digamos, de reforma psiquiátrica, una de las líneas es la italiana, pero también está toda la reforma inglesa y la reforma francesa, fundamentalmente. Y muchos psiquiatras que fueron prisioneros de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial
se sensibilizaron con sus propias condiciones para después pensar que había que reformar el psiquiátrico. ¿Mm? Entonces, como lo vivieron en carne propia, eso les pareció que era inaceptable para otras personas. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que hay que poder explicar. Siempre se puede estar del otro lado del mostrador. Entonces, tenés que tratar de que haya buenas condiciones porque a vos también te puede pasar. Y es parte de la operatoria fascista, la idea de que nunca me va a pasar. Yo soy la gente de bien y están las gentes del mal, que se le puede hacer absolutamente todo. Ese es un ejemplo que sirve para poder explicar este tipo de cuestiones. Y la otra es un ejemplo de alguien conocido mío, que es una médica argentina que vive hace muchos años en Estados Unidos, que tiene miedo a volar. Entonces, una vez se medicó mucho en un avión que iba de Estados Unidos a Francia, y hizo un brote psicótico, que es uno de los efectos muchas veces de medicarse de más para la angustia, que puede tener un efecto de brote. Y entonces le pasó lo que le pasa a mucha gente que hace un brote psicótico, en donde hay una lógica manicomial, en este caso en Francia, en el primer mundo. No la internaron, no dieron aviso al consulado argentino, no dieron aviso al consulado norteamericano. Durante una semana estuvo desaparecida. ¿Por qué? Porque previo a las leyes nuevas de salud mental, había toda una cuestión de pérdida de derechos por solo el hecho de tener un brote o un síntoma, digamos, de agudo de descompensación mental. Entonces, también es un ejemplo para mostrar que hay alguien con quien se puede empatizar más fácil. Yo digo, estoy pensando como profe, ¿no? Pero podemos pensar, alguien con quien puede empatizar un estudiante de psicología o un estudiante de medicina, probablemente con un profesional que se da cuenta que en ciertas circunstancias le pueden pasar cosas, por lo tanto vale la pena que todas las personas sean pensadas como personas y ponerse en los zapatos del otro. Qué caso tan ilustrativo, porque me viene un poquito a la cabeza, o sea, es que nosotros tenemos varios hospitales especializados, aquí es una forma nueva de hablar de los históricos manicomios, pero que también fueron en algún momento dado pensados como islotes de racionalidad, colonias, open door, no restraint, digamos, toda una cosa vinculada a no vamos a atar a los pacientes, los vamos a dejar en un ambiente para que crean o se sientan libres, digamos. Y en ese registro, una de las cosas que menos se reflexiona es que casi la totalidad de los internados eran extranjeros. Con lo cual, evidentemente, esta idea de alien como alienado o como extranjero está extremadamente vinculado. Como tenemos una audiencia muy diversa, te quería hacer una pregunta un poco más operativa. Digamos, varones quieren entrar a un taller que vos estás coordinando sobre masculinidades, y mi primera reacción es decir, bueno, pero vos lo que me estás pidiendo es que pierda poder. ¿Es eso lo que me estás pidiendo en un taller de masculinidades? Sí, pero te doy algo a cambio, para que sepas que el poder no es lo más importante del mundo. Porque hay un concepto que acuñó un pibito de provincia de Buenos Aires en un taller que dice, esto es la democratización de las incomodidades. Entonces es un tema que vos te vas a incomodar un poquito, pero por la lógica de que todos tenemos que tener espacio. Entonces, si yo quiero sentarme así en el subte, que es parte de lo que hacen muchos varones, si yo me siento mejor, entra alguien más. Entonces me parece que hay que transmitir, sí, claro que te estoy diciendo que dejes poder que te da tu condición de hegemonía de género, porque puede ser que, y eso es parte de lo que yo estoy trabajando ahora, podés tener una propuesta de hegemonía de género, pero además podés ser de clase popular, podés ser marrón, podés tener otros dadores de no hegemonía en la misma persona. Entonces yo también te puedo invocar desde ese lugar. Te invoco a que pierdas hegemonía en términos de género, pero que te empatices con tus no hegemonías y desigualaciones que te hace igual de repente a las mujeres de tu mismo grupo social. O sea, te estoy planteando algo. Y además, en términos sanitarios,
te estoy invitando a que vivas más. Ujú. Porque si vos deponés poder, vos sabés muy bien que te vas a morir menos por causas externas en la adolescencia, traduciendo para todo el mundo, te vas a suicidar menos, te van a matar menos, te vas a accidentar menos, y después de los 35 te vas a infartar menos, porque todas esas cuestiones están muy asociadas a conductas de la masculinidad hegemónica. Entonces te estoy haciendo una invitación que te digo, deja algo, pero tenés cosas para ganar. Qué bueno. Bueno, es muy probable que ya a esta altura empiecen a explotar nuestras formas de comunicación, con lo cual refuerzo para los que están escuchando por primera vez que nosotros tenemos un mail que es cartasabiertas, así en plural, cartasabiertas.ff@gmail.com, cartasabiertas.ff, es de Floreal Ferrara, @gmail.com. Como mencioné a Floreal, también me parecía interesante, digamos, pedirte una reflexión sobre una frase que por lo menos a mí es de la que más me gusta, siendo que Floreal tiene muchísima producción y escrita y demás. Bueno, toda nuestra audiencia sabe, porque lo repetimos con frecuencia, Floreal Ferrara ha sido 2 veces ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y la frase a lo que voy a hacer alusión es que él decía, se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. Y me parecía que venía un poquito a cuenta de ese forcejeo que podríamos en un momento dado sentir, digamos, alrededor de esto. No sé si en este momento te perdimos ahí en la conexión, Débora, o podemos reconectar contigo. ¿Nos Yo vas estoy escuchando? acá, ¿eh? Ah, perfecto, porque te perdí en la pantalla, pero... No, estoy. Ah, perfecto. Sí, entonces vuelvo con esta frase de Floreal. Adelante. Bueno, es una frase muy hermosa porque me parece que muestra que ocuparse de estos temas hace que la vida sea más significativa. También por razones egoístas es bueno hacer estas cosas. Ujú. Hace bien. Qué bueno, o sea, nos trae toda una dimensión, casi de una forma de encarar la vida misma, ¿verdad? Así Tal es. cual. Otra pregunta que se me ocurría, pero esta pregunta es curiosidad, no tiene un sentido periodístico, sino de compañera de mucho tiempo. Yo sentí que venimos de un gran congreso, nuestra audiencia conoce porque incluso transmitimos desde ahí. Te quería preguntar, yo tengo la sensación de que tuvimos un congreso adentro de otro, porque digamos, la salud mental está movilizando de una manera muy especial reflexiones, discusiones, debates, y que quizá esto que pasa en el Congreso también está pasando en la realidad de los servicios de salud. Entonces también te quería pedir una reflexión sobre este diálogo salud mental que nunca queda suficientemente esclarecido, ¿verdad? Bueno, me parece que, no queda esclarecido, pero es algo que existe en la Argentina. La salud mental en Argentina es muy potente, hay mucha gente en el campo, hay mucha experiencia, de repente tenemos una historia desde los años 50, digamos, muy fuerte de desarrollo, después fue siguiendo, ¿no? Pero digo, primero como una cuestión de compromiso y después como política pública. Y me parece que tenemos mucho para aportar de algo que es muy importante en el campo de la salud, que es la dimensión subjetiva, que es todos los aspectos de lo que nos pasa a las personas con la salud, pero también con la vida. Y cómo podemos contribuir a posicionarnos de otra manera como personas para marcar una diferencia en pos de lo que creemos. Entonces, en ese sentido, creo que es un diálogo y un aporte que quienes venimos del campo de la salud mental hacemos constantemente y interpelamos a nuestros amigues y colegas de las otras disciplinas para poder hablar de todos los temas, incluyendo esta dimensión. Habría ahí, digamos, siempre la medicina social viene trabajando alrededor del tema de la determinación social, enfatiza muchísimo, digamos, la puesta en situación de la problemática de salud, enfermedad, atención, cuidado.
podríamos decir que la gente del campo de la salud mental está más en el centro de ese link, de esa relación entre, digamos, la enfermedad y lo social. Yo creo que sí, pero también con una tradición diferente que la tradición de la medicina social, que tiene un sesgo sociologista en un punto. Entonces, y en Argentina en particular, porque vos fíjate que no en todos los países, si bien nuestra red de salud mental tiene raigambre en casi todos los países, son tradiciones diferentes. Yo creo que en Argentina tenemos más presencia, podemos estar más en esa, somos más reconocidos en esa interfaz, pero todavía hay un aporte y unos diálogos que todavía hay que dar más, ¿no? Somos todavía vistos, caemos bien a todo el mundo, pero somos vistos como una subespecialidad y todavía no hemos permeado toda la agenda de salud social como valdría la pena hacer, ¿no? Porque Claro. Hay también pero esto ya son intimidades de congreso que no sé si a nuestra audiencia le interesa, pero hay una cosa que a mí me da la sensación, no estoy seguro que nos lo acepten del otro lado, pero que la salud mental argentina ha tenido una influencia fuerte en Brasil. Respecto a, incluso un poquito decíamos en broma, la salud mental en Brasil fue colonizando de sur a norte. Y bueno, no sé si eso te estimula alguna reflexión. Bueno, sí, pero bueno, yo qué sé, es como, bueno, primero Brasil, después Argentina, yo qué sé. Y además porque, no estamos hablando de fútbol. No, estamos hablando de todo. Pero digo, y también de fútbol. Bueno, pero digo, me parece que sí, eso es así, y en todo sentido, porque hubo mucho exiliado argentino en Brasil. De hecho, por ejemplo, la reforma de Santos, la reforma psiquiátrica de los años 90, lo hizo un argentino, Lancetti. Hay mucha gente y de hecho lo dicen, muchos psicoanalistas, muchos psiquiatras, bueno, esto ha tenido una impronta, pero no solamente en Brasil, en España también, digamos. Hay muchos países que han recibido el exilio argentino de los 70, con toda la carga de desarrollo de salud mental, y en este momento también está pasando algo muy interesante en Brasil, que es muy parecido a lo que estaba pasando acá, o sea, también hay pero ahí con otras bases, que es mucha salida desde las universidades, no desde los colegios psicoanalíticos o profesionales, sino desde las universidades se está saliendo a hacer psicoanálisis de rúa. Ajá. O sea, que sería una salud mental de la calle. Eso está pasando mucho, y se está haciendo mucha extensión desde las universidades, y ahí el tema fuerte es la raza. ¿No? Eso es un movimiento muy fuerte que está pasando en Brasil. A mí me toca porque como yo trabajo género y mi libro se tradujo al portugués, entonces me invitan a algunas reuniones, algunas online, entonces me ponen con la gente que trabaja raza. Y entonces y ahora cuando estuvimos en Brasil los escuché, ¿no? Muy fuertemente. Están con un movimiento muy, muy fuerte desde ese lugar de extensión desde las universidades, llevando la salud mental a todos lados, que no era algo que pasaba en Brasil. Qué bueno. La verdad que acá, bueno, sabes que un psicoanalista muy importante, Amarante, digamos, suele venir aquí a la Argentina y bueno, muchas veces cuenta también que las influencias son cruzadas porque ellos recibieron a Basaglia, digamos, en el análisis de ese enorme psiquiátrico que tenían ahí en Minas Gerais en su momento. También estuvo ahí uno de los hermanos Barenblit. Y también me parece a mí, esto generalmente no se lo reflexiona, pero en realidad Mario Testa entró mucho en el sur de Brasil de la vía de salud mental, a pesar de que uno imagina que era un sanitarista más orientado al tema de planificación. Bueno, y ahí hay un nombre muy importante que está bueno que nombremos. Vos nombraste a Paulo Amarante, que es un amigo, que siempre ha venido mucho acá, y Sandra Fagundes. Sandra Fagundes, tal cual. Ha sido una discípula muy fuerte de Mario Testa y ha sido una de las personas que desde el sur
desde Río Grande del Sur, Totalmente. lo ha llevado mucho a Mario Ujú. y mucho de su pensamiento ha entrado, sí, Ujú. tal cual por el campo de la salud mental. Bueno, como la audiencia se habrá dado cuenta, digamos, nosotros primero no somos periodistas profesionales, nos encontramos y empezamos a conversar como si estuviéramos en un bar, digamos, sobre todas estas cosas, pero te pediría comparto un sueño y al mismo tiempo una reflexión. Yo tengo para mí la idea de que el progresismo, la izquierda o como se lo quiera denominar, y sobre todo como los otros te quieren denominar, en el caso de Italia y en el caso de Brasil se alimentaron mucho también de este movimiento antifascista. Y que impactó en la reforma psiquiátrica italiana y también en la reforma sanitaria brasilera. Me quedaría, para mí, lo digo como una reflexión en voz alta y te pediría que nos ayudes a cerrar el programa del día de hoy, agradeciéndote profundamente este tiempo que nos has dedicado. Yo creo que hay en el laboratorio, digamos, cívico, para encarar una resistencia a cualquier intento de instalar una perspectiva fascista en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con vos y en ese sentido planteo también toda la trayectoria que ha habido de gente de salud mental en los organismos de derechos humanos, que han impactado en leyes como la ley de identidad de género, la ley de salud mental. Me parece que hay todo un civismo que tiene que ver la articulación, movimiento de derechos humanos, movimiento de salud mental, esa interfase, pero también quiero colocar acá un actor social muy importante, que es las disidencias sexuales, que fueron los primeros que llamaron a un paro antifascista, ¿te acordás? La movilización de febrero. Entonces me parece que es un actor que también lo pondría y ahí vamos armando las patas del reservorio y cómo beber de eso, ¿no? Cómo tomar de esas tradiciones y juntarlas, anudarlas frente a el que está enfrente, que nos vea todos juntos. Entonces nosotros también nos tenemos que ver todos juntos. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Estuvimos ahí, casualmente que lo mencionás, en Parque Lezama, cuando se decidió, digamos, la marcha, contra todo sentido, porque era verano, la gente decía, ¿cómo que nadie va a marchar? ¿Quién se va a movilizar en el verano? Y fue una emergencia justamente a partir de que, digamos, por lo menos para decirle a la máxima autoridad de nuestro país, no se puede decir cualquier cosa, digamos, porque tiene costo lo que dice un presidente. Muchísimas gracias, Débora. Estamos, por supuesto, acá, tu club de admiradoras, haciendo votos para que podamos seguir contando contigo en futuros programas. Así que te agradecemos profundamente y bueno, si está en tus posibilidades ya te vamos comprometiendo para nuevas reflexiones. Cómo no, un gusto y gracias por la comunicación. Bueno, chau, chau. Y aquí nos vamos despidiendo entonces de nuestro programa del día de hoy, que ha sido fuerte, podríamos decir, tanto por la dimensión de un drama que está atravesando nuestro país, quizá por dos dramas, digamos, lo que significa la desregulación, la pérdida de controles del Estado sobre aspectos centrales de nuestra vida cotidiana y también el drama de instalar esta especie de odio, de desvalorización del otro como una estrategia de política. En ambos casos la salud va a quedar profundamente afectada. Agradezco a los colaboradores, particularmente del día de hoy. Vamos haciendo progresivamente una tarea para que Albertina salga al aire, porque nos está faltando una voz femenina aquí en nuestro programa. Y con estos comentarios y estimulando nuevamente que nos escriban, que interactúen con nosotros, pueden enriquecer este programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce.
En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga-Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.